Sí, pastor. Gracias, Polita. Amén. Diciembre 5. Se humilló a sí mismo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Juan 1, 14, 16, versículo 16 también. El actor Steve McQueen llevó una vida increíble, aunque a veces sórdida. Murió en 1980, pero antes de que la enfermedad lo reclamara, un pastor fiel compartió el Evangelio con él y se arrepintió y confió en Cristo. Después de su conversión, tuvo una rutina fiel de estudio bíblico y adoración dominical que pasó desapercibida para el público. Permaneció asombrado de la verdad de que, aunque su vida estaba desordenada con divorcios, adicciones y malas decisiones morales, Dios le hubiera mostrado tal amor. McQueen llegó a comprender que Dios lo había hecho nada para que en el descubrimiento de su nada pudiera convertirse en algo. Dios hace lo mismo con nosotros también. En esto estamos llamados a seguir el modelo de Jesús mismo. Desde el día de su nacimiento, Cristo dejó de lado su gloria previamente interrumpida para venir a este mundo caído por nosotros. No vino en un carro, sino en un pesebre. No vino con un cetro, sino a un establo. Jesús vino como un siervo terrenal, siendo el soberano celestial. Decir que Él se hizo nada, sin embargo, no significa que Él hizo la transición de ser Dios a ser hombre y luego volver a ser Dios de nuevo. Cuando leemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, debemos reflexionar sobre la impresionante paradoja de que nuestro maravilloso Salvador se vació en su humanidad sin renunciar a su deidad. Él es completamente Dios y completamente hombre. Nuestras mentes humanas finitas a veces se enfocan tanto en la deidad de Cristo que no recordamos que Él no era menos humano que tú o yo. Y en otras ocasiones podemos llegar a estar tan preocupados por su humanidad que perdemos de vista su divinidad. Las Escrituras mantienen las dos naturalezas de Cristo en perfecta tensión. Aunque Él se encontraba en forma humana, Filipenses 2:8, Él no era simplemente quien parecía ser. Hay más en Jesús de lo que parece. Puede que se haya parecido a cualquier otro hombre, pero ningún otro hombre puede parecerse en un bote durante una tormenta a calmar el mar. Solo Dios puede sanar a los ojos o restaurar la vista de los ciegos. Solo este hombre merece la adoración de los ángeles y la alabanza de toda la creación. Sin embargo, Jesús no consideró la encarnación preguntando: ¿qué hay para mí? En cambio, Él se encarnó sabiendo que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Estaba dispuesto a dejarlo todo y convertirse en nada, para que aquellos que reconocen su nada se les pueda dar todo. Él se hizo carne para poder servir, y Él modeló bellamente la humildad para todos los que quieran seguirlo. ¿Cómo mirarás su ejemplo en tus tareas y responsabilidades hoy? Filipenses 2, del 1 al 13. Amén. Mis amados hermanos, muy buenos días para todos. El devocional de hoy, como vimos en la lectura, lo vamos a iniciar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14 y 16. Y voy a permitirme volver a leer. Dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El 16 nos dice: de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Mis amados hermanos, una de las características más notables del Evangelio de Juan es el prólogo, que está entre el versículo 18 del versículo 1 al versículo 18. Y nos muestra a Jesucristo como el Logos eterno.
¿Qué significa esto? Es el principio racional del universo. Juan nos muestra a Cristo como el Verbo, o sea, la palabra hecha carne, el cual revela al Padre porque participa de la deidad del Padre. Él creó el universo. En Juan 1:3 nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Cristo es el mismo que satisfizo todas las necesidades de los israelitas en el desierto, y ahora provee agua espiritual a los sedientos. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 12 y 14 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En el capítulo 7 de Juan, versículo 37 y 38, dice así, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él es el Señor que en Jeremías 23 anunció que Él mismo recogerá el remanente de sus ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y al igual que en Ezequiel, capítulo 34, el Señor que anunció que Él mismo vendrá como el pastor para reunir, sanar y liberar a sus ovejas. Mis hermanos, esta es la grandeza de nuestro gran Jesús. En Juan 1:14, volviendo a Juan 1:14, diciendo que el Verbo se hizo carne y que vimos su gloria y gloria como del unigénito del Padre, pues es uno con el Padre. El gran yo soy. Según la palabra, nos enseña que los judíos procuraban matarle, no solo porque quebrantaba el día de reposo, sino porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto lo encontramos en Juan 5:18. En Juan 8:58 Jesús nos dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, enseñándonos que Él junto con el Padre son eternos. El Hijo tiene la gloria divina por derecho. Miremos lo que nos dice Juan en el capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo es la segunda persona de la Trinidad, lleno de gracia y de verdad, y es antes
es ante el cual se doblará toda rodilla. Hermanos, quiero que con todo lo que he leído, hagamos énfasis en que Cristo es nuestro Señor. Él es nuestro Rey. No es cualquier ser humano, cualquier Dios, es lo más grande. Él nos compró a un precio muy alto. Por lo tanto, le pertenecemos a Él. Somos sus esclavos. Por lo tanto, le demos una obediencia absoluta. Quiero hacer referencia, hablando de esclavos, a los pastores presbiterianos. Los sacerdotes católicos también lo hacen. Los anglicanos. Ellos utilizan algo que se llama la clérima. La clérima es una camisa de color oscuro que los distingue, que son sacerdotes. Y tiene una cinta blanca en el cuello. Esa cinta se llama alzacuello. Esta vestimenta clerical significa, pónganme atención a lo que significa esa vestimenta. Significa la servidumbre incondicional a Cristo, una vida de servicio y dedicación plena al Señor. Oigan bien, como si fuera un esclavo. Personalmente, considero que si la verdad y la convicción, la certeza que Cristo pagó por usted y por mí, considerémonos unos esclavos afortunados. Pues todos los cristianos verdaderos deberíamos usar esta señal que indique que yo le pertenezco a Cristo, que yo soy su esclavo. Él es mi amo y mi Señor. La verdad es que hoy en día ese concepto no nos gusta. Y uno de los motivos por lo cual no es bien visto este término es por las referencias de maltrato que tuvieron los esclavistas con las comunidades negras en el tiempo de la esclavitud. Y otro es porque no nos gusta someternos al señorío de nadie. Esa parte realmente nos incomoda. Pero podemos ver que el mundo o al mundo no le incomoda y por el contrario le agrada ser esclavo del pecado. Y ahí no hay reparo, ahí nadie dice nada, todos están tranquilos. Y tristemente se presentan blasfemias. Tuve la oportunidad de querer compartir con un amigo en Cali el Evangelio. Y tuvo como la desfachatez de pronunciar, rechazando el Evangelio, de pronunciar que lo mejor que Dios había dejado en el mundo era el pecado. Terrible. Pero yo puedo concluir que cuando el hombre no quiere conocer a Dios, el enemigo habla por ellos de lo que Él es. Debemos entender que es nuestro Señor y nos compró por amor.
Hermanos, notemos que en el versículo 5 del capítulo 17 de San Juan, Cristo pide al Padre que lo glorifique con la gloria que tuve, dice. O sea, que ya no la tenía. Y está pidiendo que se la devuelva, porque ya no la tenía. Pues sencillo, porque se despojó de ella para encarnarse. En el versículo 14 nos dice, se hizo carne. Ustedes, mis amados hermanos, y yo sabemos que el Señor, el Padre Eterno, lo comisiona para una tarea y le dice que para cumplirla tenía que despojarse de su gloria. Y él, en una total obediencia a la voluntad del Padre, lo hace por amor a sus escogidos. Y vino a rescatar a las ovejas perdidas. Hermanos, cada uno de ustedes tiene en sus manos la Biblia, ¿verdad? Entonces busquemos la carta de Pablo a los Filipenses. El pastor en Villavicencio nos dice, tienen 30 segundos para buscar y ya voy en 28. Y yo les voy a leer en el capítulo 2 y voy a leer del 1 al 13. Y dice así la bendita palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y hagamos énfasis en el versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Ya les he enseñado que cada vez que leemos su bendita palabra, el Señor siempre añade más gracia a nuestras vidas. En esa porción del capítulo 2, verso 6, vemos cómo nuestro Señor Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice la Escritura que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, no sé cuántas veces habrás leído esta porción de la Escritura. A veces uno lee sin meditar, a veces leemos muy a la carrera estos versículos, pero podemos analizar o podemos meditar en la profundidad de lo que aquí está descrito. Yo lo considero súper grandioso. Es algo sublime para nosotros. ¿Por qué? Porque si analizamos bien, aquí encontramos la pureza del Evangelio. Porque Cristo, siendo Dios, se despoja de toda su gloria y se vuelve siervo. Miren, la sola encarnación para la divinidad de Cristo ya era demasiada humillación, pero Él lo acepta por amor y obediencia con el Padre. Mis amados hermanos, no perdamos el enfoque de la encarnación de Cristo. Él voluntariamente se despoja de su gloria. A pesar de ser Dios, no lo estima como algo a que aferrarse. Pero entendamos que no se despojó de su deidad. Y quiero que esto quede muy claro. Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Y nos enseña la Escritura que toma forma de siervo. O sea, que así como Él lo expresó, Él no vino para ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Si nuestro Señor se despojó de su gloria, una gloria previamente interrumpida, y nació en un pesebre en este mundo caído, ni siquiera hubo un lugar digno para su nacimiento. Esto nos indica que deja su lugar celestial para hacerse siervo y se humilla hasta la muerte. Podemos nosotros contemplar un poquito la idea de doblegar nuestro orgullo y seguir este ejemplo de Cristo. Podemos de pronto aplicar esta enseñanza en nuestras vidas, en nuestro comportamiento diario. Mis hermanos, yo pudiera enumerar cualquier cantidad de ejemplos en el cual nosotros podamos reflejar lo que Cristo nos está enseñando. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Usted está haciendo fila. Hoy en día son muy frecuentes las filas. Para todo hay que hacer fila, pero usted está haciendo una fila cualquiera.
nosotros los de la tercera edad, nos toca hacer fila para reclamar los medicamentos. Y entonces, ¿usted es de los que se llena de paciencia para hacer la fila? ¿O es de los que se quieren colar en la fila para que lo atiendan de primero? Eso lo llamamos la viveza colombiana. ¿O es de los que no deja que nadie se adelante en la fila? Así sea una persona discapacitada, una persona más enferma que nosotros, o de la tercera edad. ¿O es de los que se ofende e insulta o desafía la pelea el que con atropellos y groserías no respeta a los demás en una fila? Analicemos lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Qué hacemos nosotros por los demás? Y sobre todo cuando Cristo nos enseña que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros. Quisiera citar otro ejemplo para las personas que trabajan. Entonces, las personas que trabajan se vuelven muy mecánicas porque su trabajo así lo requiere. Pero en el momento que alguien llegue y le dé una orden y que haga algo que no está dentro de sus funciones, ¿cuál es nuestra actitud? Asumirlo con altura. Porque la verdad hay personas que se enojan porque lo que lo mandan a hacer no está dentro de sus funciones. Y el trabajo encomendado a veces es de menor categoría que lo que la persona hace. Entonces viene la enseñanza. Realmente asumimos nuestra orden con humildad, no importando que somos los grandes profesionales o que tenemos muchos títulos. Realmente entendemos cómo Cristo se ha humillado para venir a servir. ¿Qué tanto nosotros podemos imitar este ejemplo? Y así puedo enumerar cualquier cantidad de ejemplos. Pero mis amados hermanos, hagan lo que hagan. Siempre recuerden que lo deben hacer como para el Señor. Cristo se despojó de todo por amor a nosotros. Derramó su preciosa sangre e inmolado fue y por su gracia nos dio salvación. Cristo dejó su celestial mansión y su trono de esplendor y todo lo dejó por rescatar al mundo pecador. Reproches y aflicciones Cristo sufrió y la copa amarga por nosotros Él bebió. Lo que acabo de leer es un himno. Ustedes saben de cuál se trata. Aquí en este himno cabe una pregunta retórica. ¿Qué dejamos nosotros por Él? ¿De qué nos despojamos nosotros para compensar por tan grande sacrificio en amor? Yo los invito a que siempre pensemos en estas cosas, en la relación de Cristo con su amada. Todos sabemos que la amada de Cristo, la novia de Cristo, es su iglesia. Y la ama tanto que dio su sangre en la cruz
por sacrificio a salvar a su amada. Si pudiéramos trasladar este ejemplo también al plano matrimonial, ¿qué somos capaces de hacer por amor a nuestras esposas? ¿Cómo las tratamos? Meditemos un poco en eso. ¿Realmente somos mansos y humildes? ¿O por el contrario somos altivos y orgullosos y con un gran complejo de superioridad? ¿Somos capaces de mirar a los demás como superiores a nosotros? ¿Somos mansos y humildes y tratamos a los demás con respeto y mansedumbre? Ojo, la regla de oro es: no hagas con los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Cada una de estas enseñanzas que el Señor tiene para nosotros y que están descritas en la palabra no son solo cuentos para escuchar o historias bonitas y conmovedoras. No, Señor, son para que las pongamos por obra en nuestras vidas. El que escucha la palabra y la pone en práctica realmente rinde una verdadera adoración a nuestro Dios. Para resumir, puedo decir que Cristo, siendo Dios, no se aferró a nada y se despojó de todo y se humilló para darnos salvación. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 12, nos enseña que el que se enaltece, oigan bien, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y eso fue lo que hizo Cristo. Se humilló demasiado, pero la palabra dice que Dios lo exaltó a lo sumo. ¿Qué significa eso? Que no hubo una exaltación más grande que la que Dios hizo con su propio Hijo. Y por eso la Escritura nos enseña que está a la diestra de Dios Padre. Para terminar, quiero que meditemos en la siguiente pregunta. Ustedes son buenos teólogos y tienen buen pastor, pero piensen en esto. ¿Por qué Dios resucitó a Cristo? Yo sé que muchos lo saben, pero guarden esto en su corazón. Teológicamente, la respuesta es sencilla. Dios resucitó a Cristo porque aceptó su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario por el perdón de los pecados de sus escogidos y aplacó su ira, la ira que era hacia nosotros. Mis amados hermanos, con toda reverencia, inclinemos nuestros rostros y acompáñenme a orar.